Bueno, muy buenos días para todos los primos, la familia de la fe, aquí desde Cali, saludándoles y volviendo a compartir en este espacio. La semana pasada estuvimos hablando de un tema que se llamó fe y libertad, y el corazón de ese tema era poder que capturáramos todo la amenaza que estamos viviendo hoy en día con respecto a la libertad y que esa libertad emana desde Dios mismo en el Edén, que nos creó como hombres libres. Y hemos visto cómo la semana pasada en dos bloques vimos el primero, la base de la libertad, la encontramos en la Biblia. Y después estuvimos viendo un segundo bloque que se llamó los principios del gobierno civil y el papel del gobierno civil diseñado por Dios, cómo tiene como eje y fundamento pues preservar la vida, las libertades y la propiedad en especialmente también. Entonces, hablando con Walter un poquito de cuál es el ABC, de cómo iniciar este proceso, pues yo le estaba diciendo a él, voy a hacer referencia un momentico, espere, quito la pantalla. Yo le estaba haciendo referencia a él de cómo poder capturar de una manera ordenada, sistemática y en un proceso, porque uno dice, Dios es un Dios de procesos. Y en el caminar yo he podido ver en los últimos 10 15 años, he podido ver cómo Dios ha levantado movimientos en las naciones. Y algunos movimientos, pues lo vimos desde cierto orden evangelístico, cierto orden de sanidades, de milagros y de crecimiento. Y estos movimientos se han ido difundiendo a través de sus ideas, de su práctica y de su entendimiento que nos ha llevado a ensanchar el evangelio y el propósito que Dios sea glorificado. En los últimos años, en los 20, 30, 40 años, hemos podido ver algunos movimientos que han traído a la iglesia, al cuerpo de Cristo, una revelación o la anchura y la profundidad de las verdades para que podamos retomar el papel que la iglesia tiene junto a la familia. Iglesia y familia tienen el papel de transformar la cultura de la nación. Y por aquí voy a estar empezando. Entonces, varias de estas organizaciones mundiales que les voy a estar hablando de unas 7, 8, 10, pueden haber más, pero tienen como visión es que la iglesia cumpla ese papel de agente restaurador en la sociedad. Y para ir a ese concepto de lo que les voy a compartir, vamos a crear el fundamento de por qué le hemos llamado, sin profundizar tanto hoy, porque hoy es como un panorama, por qué le hemos llamado transformando la cultura de la nación. Y una de las cosas que necesitamos comprender está en Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En otra versión dice para que lo cultivara y lo guardase. ¿En dónde lo puso? En un lugar geográfico. ¿Cuál era la nación? ¿Cuál era el entorno? El etnos en ese momento que Dios había puesto un lugar geográfico donde lo que Dios quería era traer progreso, desarrollo y que la cultura de él se revelara en y por medio de. La palabra cultivar en el latín, cuando uno mira la palabra cultivar en el latín, es la misma palabra de culto, de cultura. Entonces, lo que Dios quería en el huerto de el Edén, que es lo que se conoce como el mandato cultural, hemos hablado del mandato evangelístico, ese mandato de extensión y de alcance, pero el mandato de la creación, el mandato establecido es el mandato cultural. Y lo que Dios esperaba que esa primera familia, porque ese es el concepto, transformar la cultura de la nación tiene que ver con la familia y la familia es el eje y es el corazón de este trabajo.
Entonces, Dios esperaba que el hombre transformara su cultura, cultivara. Por eso hoy en día el gran debate, que estos días que están con lo de las certificaciones, uno de los títulos o nombres que se le da a los ministros, a los evangelios, que el gobierno o el título que se le marca es ministro de culto. Entonces, los que somos en este oficio de ministro de culto, sea que lo hagamos desde el púlpito, lo hagamos desde la radio, desde la televisión o desde cualquier ambiente, nosotros estamos creando cultura. Ahora aquí viene el principio que quiero dejar sembrado en ese primer texto. El principio es, Dios se revela en la cultura y la cultura es un reflejo del Dios al cual adoramos. Póngalo en título, en Twitter, en Facebook. La cultura es un reflejo del Dios al cual una ciudad, una nación adora. Entonces, la ciudad y la nación es una expresión del Dios del cual se adora. Entonces, el río de la cultura emana desde arriba, desde Dios. Entonces, cuando conocemos el carácter de Dios, su naturaleza, su esencia, Dios se revela y se manifiesta en la cultura, una cultura justa, misericordiosa, compasiva. Entonces, la cultura adoración, una de las palabras con respecto a la adoración es adojagua, ahora se las mando, adojagua, y adojagua es la misma palabra que tiene que ver con la palabra ocupación, oficio o trabajo. Ocupación, oficio o trabajo. Entonces, una de las culturas que hemos creado cuando la gente dice siquiera hoy es viernes. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el trabajo no es adoración. Entonces, el trabajo es adoración. Entonces, la expresión de la cultura se refleja principalmente en el ambiente de hogar y se refleja en el ambiente de trabajo. Esos son los dos ambientes donde la cultura se permea, o el trabajo y la familia. Entonces, transformar la cultura es llevar a cada individuo a que entienda el mandato cultural y que esta sería una clase que vamos a dar más adelante de los componentes que vemos en Génesis 1, 2 y 3 como mandato cultural. Entonces, hombres creados a su imagen, mujeres creadas a su imagen. Por eso, a su imagen es entender que somos llamados a ser transformadores y agentes de impacto en la cultura. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Estableciendo ese fundamento, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este ciclo, sino transformados, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, transformación tiene que ver con renovación. Renovación viene por medio de la verdad. Dice que la palabra en Corintios, cuando miramos a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Y este es un principio que lo vemos en el tabernáculo. Cuando los sacerdotes en la fuente estaban los espejos, ¿cierto? Fue hecha con espejos y se miraban allí. Entonces, cuando yo leo la Biblia me lee a mí. Entonces, el principio es que la transformación viene por la verdad. Y la verdad es el evangelio. Hablábamos la semana pasada que a mayor verdad, mayor libertad. A mayor mentira, mayor esclavitud y mayor pobreza y escasez. Entonces, la batalla que hoy en día estamos viviendo en la cultura es traer la verdad. Y la verdad es la que hace que las naciones surjan, prosperen y tengan desarrollo. Entonces, este tiempo que vamos a estar trabajando a través de varias dinámicas es entender el llamado y la importancia de transformar la cultura y cómo lo hacemos. Pues la verdad, la verdad. Y ese fue el corazón de lo que le quise sembrar la semana pasada. ¿Listo? Entonces, transformando la cultura de la nación, Dios está interesado en las naciones, que las naciones lleguen delante del Señor y dice Apocalipsis, que estarán delante de Él, pueblos, naciones y etnias. Entonces, la pregunta es, los que estamos en Colombia, en Panamá,
¿qué le vamos a presentar delante del trono de Dios nuestra nación? ¿Cuál va a ser el regalo? ¿Cuál va a ser el presente de nuestra nación? ¿Qué tipo de nación le vamos a presentar a Dios? Y esa responsabilidad lo tiene la iglesia y lo tiene la familia. Entonces, familia e iglesia discipulando su nación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Estableciendo este marco de por qué el título, el nombre y de la importancia, vamos a construir la cosmovisión bíblica. Vamos a mirar algunos principios básicos, porque lo que quiero hoy es introducirles, animarles a una plataforma que les voy a presentar ahorita para que ustedes puedan construir, renovar, transformar la mente o si no, ajustarle algunas tuercas a nuestras ideas y pensamientos. Entonces, vamos a empezar con un tema hoy que es fruto de una organización. Voy a compartirles acá primero esto. Ahí están viendo mi pantalla. Ok, hay una organización que se llama el 1A. En esta nos vamos a centrar hoy. En el 1A. En el 1A es Alianza para Discipular Naciones. Alianza para Discipular Naciones tiene como propósito sanar y restaurar las naciones desde la perspectiva de la amplitud y la profundidad de lo que es la cosmovisión bíblica. Arias tiene como área eje la educación. Ellos son una organización de las que les he contado, estos movimientos transformacionales que existen en el mundo. Yo puedo catalogar unas 7, 8, pero Alianza para Discipular Naciones, de las cuales yo hago parte, mentor, soy de una de las organizaciones con las que yo estoy vinculado y como organización quiero que ustedes se vinculen. Hay más o menos 10, después les muestro algunas de las que están abajo. Entonces, ellos tienen una plataforma que se llama Corandeo. Corandeo. Alianza para Discipular Naciones tiene este enlace, aquí se lo estoy mostrando. Tienen una plataforma que se llama Corandeo. El Corandeo, no sé si siguen viendo mi pantalla. No, ¿sí? Espérate, vuelvo a la Sí, sí, pantalla. sí. Perfecto, la ¿Sí la estamos. están viendo? Perfecto, primo. ¿Estaban viendo esta? No, estábamos Ok, viendo la hojita, ya ahora estamos viendo esta. ok. Corandeo es una plataforma de capacitación. Y en Corandeo ustedes van a encontrar varios cursos. Un primer curso es el resumen de este libro que se llama Discipulando la Nación y este libro que se llama Si Jesús fuera alcalde. Si Jesús fuera alcalde, dio a luz un manual sencillo que se llama este manualito. De estos dos libros salieron este manual para que la gente lo dijera de manera fácil. Entonces están las lecciones, los bosquejos. Y de esos bosquejos está una plataforma de cursos virtuales. El primero se llama Verdad y Transformación 101 y Verdad Fundamento 102, Amor en Acción. Lo explico. Verdad y Transformación es este libro. Amor en Acción es este libro. Son los principios resumidos en videos de 10 a 15 minutos, son lo que es ese primer entrenamiento. Entonces, esta plataforma es gratuita, es uno de los aliados que van a tener como curso, como entrenamiento de formación. Después hay otro entrenamiento, voy a hablarles de la iglesia del lunes. La iglesia del lunes está basado en este material que se llama vida, trabajo y vocación. Y es entender que todos tenemos el desarrollo de la vida en Dios, el corandeo que ya les explico, el trabajo y el llamado nacional. Entender la asignación y la profundidad. Esto tiene diferentes espectros de cómo verlo. Entonces, este es otro entrenamiento que está allí. Y el gran diseño. Por ahora, vamos a quedarnos en estos. Entonces, Corandeo, lo que vamos a hacer hoy
es dar una pequeña introducción para que ustedes se ubiquen en lo que es corandeo. ¿Qué es la palabra corandeo? Coran, delante del rostro de Dios. Coran viene de la palabra pupila, ojo, ojo, y Deus, corandeo, Dios. Entonces, vivir la vida delante del rostro de Dios. Eso es lo que es la palabra. Los reformadores decían que ellos vivían su vida delante del rostro de Dios, fuera que fuera una ama de casa, fuera un agricultor, fuera un juez, fuera el rey, todos vivíamos bajo el escrutinio del ojo de Dios. Como dice el Salmo, ¿a dónde miré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu, a dónde huiré de tu presencia? Recuérdame, Walter, que esa es una canción. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de ti? Si subiera a los Eh, cielos, aquí estás tú. Ahí estás tú. Entonces, el principio de esta plataforma es que cada cristiano, cada creyente pueda vivir la vida esculcado, examinado delante del rostro de Dios. Entonces, el primer tema de este módulo de corandeo, vámonos aquí, es la historia transformadora. ¿Están viendo mi pantalla? Ok, ¿estamos claros? Perfecto, primo. Estamos claros. Ubicados. Título, transformando la cultura de la nación. Segundo punto, organización con la que vamos a servirnos para entrenarnos. Se llama Alianza para Discipular Naciones. Y bajo esa plataforma, de una de las varias que les voy a contar, hay una plataforma virtual que se llama Corandeo. Más adelantico les explico cómo se registran o pueden ir haciendo los entrenamientos. Son gratuitos, están virtual, son videos de 10, 15 minutos y cada enseñanza la acompaña un bosquejo y la acompaña un PowerPoint y la acompaña un video y la acompaña un taller. Ahora, segundo punto. Tercero, vamos a entrar a uno de los primeros bloques que se llama verdad y transformación. Y verdad y transformación está basado en este libro, Discipulando la Nación. Entonces, vamos a ver la primera clase. No me voy a profundizar porque quiero que ustedes mismos hagan el ejercicio de interactuar con la plataforma, pero vamos acá. Vamos a entrar. Ya. ¿Están viendo la pantalla? ¿Correcto? Ok, Perfecto. la historia transformadora. Vamos a mirar la historia transformadora. Las grandes religiones del mundo tienen una historia de inicio y una historia de fin. Sea incorrecta, sea chueca, sea sincretismo, todas las religiones tienen una historia de su inicio y de su final. Y todas las historias necesitan ser contadas. Entonces, cuando leemos la Biblia, necesitamos mirarlo como un libro, la metanarrativa de Dios. La metanarrativa de Dios es una historia que produce justicia y prosperidad. La historia de Dios, compartirla, y la historia de Dios nos anima y nos invita a mirar que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y la Biblia dice que Dios cuenta el final desde el comienzo. Y esta historia la vamos a poder fragmentar. Son historias que producen libertad, son historias o que pueden construir cautividad. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender en la historia transformadora es que la vamos a ver en anchura y la vamos a ver en profundidad. La gran batalla que tienen hoy en día nuestros jóvenes en las iglesias es que no les estamos contando la profundidad. Llegan a las universidades, les dan una profundidad distorsionada, les dan otros elementos y los perdemos. Entonces necesitamos contar la anchura y necesitamos conocer la profundidad.
¿Qué dice respecto la Biblia al último tiempo? ¿Qué dice la Biblia con respecto al origen de la humanidad? ¿Hacia dónde va la historia? ¿Cuál es la naturaleza del universo? Entonces, necesitamos entender y expresar las ideas básicas desde la cosmovisión bíblica que ya les vamos a mostrar qué es. Entonces, vamos a mirar la historia transformadora. Entonces, la historia, lo que les he dicho, tiene la capacidad, tiene la capacidad de transformar la vida de los individuos, sacar a comunidades de la pobreza, edificar naciones libres y justas. Entonces, necesitamos mirar dónde empieza y dónde termina nuestra historia. Entonces, nuestra historia, si cogiéramos la Biblia como un gran libro y la partiéramos en 5 o 6 partes, vamos a mirar, a mí me gustan las Biblias cronológicas y estudiar la Biblia cronológica es muy bueno, pero vamos a mirar nuestra historia en 6 partes. Vamos a mirar el primer capítulo, lo que se conoce como la creación. La gran batalla es al inicio, cómo se origina el plan y el propósito original, el gran diseño. Hay un curso que se llama el gran diseño y su meta solamente es trabajar este capítulo. Cuando le hablo de este capítulo, este segmento, porque la gran batalla cultural que estamos viviendo hoy es contra el diseño de Dios, la creación. Entonces, la primera parte de esta metanarrativa es entender lo que es la creación. La segunda es entender la rebelión, la caída, ¿cierto? La anarquía. Entonces necesitamos conocer la naturaleza de la rebelión. El tercer capítulo, si lo miráramos así como capítulo 3, aquí dice 4:9, es como si fuera un libro, como mirándolo. Si miráramos el capítulo 3 en este concepto, es la misión. Y es que Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con un propósito, los lleva al mandato cultural, los crea con hombre y mujer, les da propósito, les da identidad. Ellos caen, pecan las mentiras que el enemigo presenta, Satanás, entran en rebelión, entran en cautividad, pero Dios tiene una historia y esa historia Dios la continúa con un hombre. ¿Quién es ese hombre? Génesis 12, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Y era lo que les compartía la semana pasada. Dios continúa su plan y su propósito y levanta una nación. Dios quería que esta nación fuera modelo de revelar la cultura expresada en todas las aristas o las esferas de la sociedad de esta nación. Y empieza con un hombre, Abraham, sacado de ¿dónde? De Ur de los Caldeos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios lo saca de una cultura y lo lleva por un proceso transformacional para poder levantar una nación. Y Dios usa a Abraham como el padre de la nación de Israel, Isaac, Jacob, y vemos en Jacob, en la naturaleza caída, pecaminosa, Dios levanta 12 tribus, las 12 naciones autogobernadas, federadas, y desde allí parte el modelo de la república. Conocemos la república democrática constitucional federal. Vemos ese modelo político como nación que integra la ley civil, entrega la ley moral como absoluta, la ley ceremonial o la ley de la dietética. Dieta. Entonces vemos que Dios usa un gran hombre aquí en esta misión y es el estadista Moisés. Moisés, el gran hombre estadista, el primer ministro usado por Dios, el primer vicepresidente de un estado gobernado en la teocracia con Dios, por Dios, bajo un modelo de república. Entonces, pero la historia continúa y vemos y entendemos lo que es la caída y la degradación, pero Dios continúa su plan y empieza el trabajo de la cruz, la redención, la cruz, la obra redentora. Aparece Cristo en la historia y el centro de la metanarrativa, la trama de la historia bíblica, del plan y el propósito de Dios, pues nos encontramos con la cruz llevándonos a Dios en la relación con Dios
y la relación con los hombres. Entonces, la cruz es volvernos al plan o la intención original de Dios. ¿Cuál es el problema de hoy en día cuando compartimos el evangelio? Que el evangelio se convierte solamente en un evangelio de salvación y no un evangelio que abarca y amplifica el plan y el propósito de Dios. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hoy en día es entender que estamos en rebelión, que necesitamos reconocer el trabajo de la cruz de Cristo para mi beneficio y se convierta en un evangelio centrado en el hombre, en el humanismo, pero la historia completa nos lleva a vivir nuestra vida centrados en vivir para Él, vivir bajo la vida, como le llamaba el hermano Arthur Burr, un anciano que venía a nuestra iglesia murió de 101 años, pero vino por más de 40 años a nuestra iglesia y siempre hablaba, necesitamos aprender a vivir bajo una vida prestada, la vida en Cristo Jesús. Entonces la cruz, la obra de Cristo restaura, lo dice en el libro de Pablo escribiendo a los colosenses y a los éfesos, le está construyendo un pensamiento que había permeado la iglesia y era el gnosticismo. El gnosticismo, la separación de lo espiritual y de lo terrenal. Pero Cristo viene a unir los cielos y la tierra. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están arriba como las que están abajo, sean dominios, sean tronos, sean principados. Entonces, la obra de Cristo nos viene a restaurar el mandato del mandato cultural, el restaurar. Hoy en día hay una gran batalla sobre que la iglesia quiere tomar el dominacionalismo y no necesariamente es eso. La iglesia debe cumplir su función profética. La iglesia debe seguir haciendo su papel transformacional, porque hay otra línea que dice, no, el anticristo, esto cada día va peor, entonces dejémosle al anticristo lo peor sobre esto y solamente dediquémonos a salvación, porque al final, cielo nuevo, tierra nueva, cuando allá se pase lista, calles de oro, y no entendemos, porque la cosmovisión que ahora los voy a llevar de mi teología de los tiempos finales determina mi posición hoy en día. Entonces, esa historia empieza con una tarea, la obra de Cristo, 12 discípulos, el poder del Espíritu Santo manifestado y revelado, Jesús resucita y Jesús viene y por 40 días está predicándose el evangelio del reino, el gobierno del reino, que es otro tema mal visto, mal aprendido, mal enseñado, y necesitamos tener la perspectiva de la tarea de predicar el evangelio del reino de los cielos, donde el gobierno absoluto y el señorío de Cristo viene a la vida de cada individuo, para que cada individuo pueda ir y hacer su tarea de ir y discipular a toda etnia, todo pueblo y toda nación. Entonces, la tarea continúa, nos encontramos en este capítulo, nos encontramos en el capítulo de la iglesia, haciendo el trabajo de recuperar hasta ver la plenitud de la restauración de todas las cosas, que no la veremos completamente en la tierra, pero no quiere decir que dejemos de hacer la tarea que debemos hacer. Y viene la posición de el regreso de Cristo, el capítulo final, el regreso de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que Dios tiene una historia: creación, rebelión, la misión, la cruz, la tarea y el regreso de Cristo. Aquí necesitamos centrarnos, necesitamos estudiar cada eslabón de la historia de Dios, porque va organizada y esa historia es la que nos lleva a ir y avanzar en el propósito de Dios. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Cuál es el problema? No estamos contando la historia transformadora completa o nos centramos en un papel de la historia. Entonces, el punto que necesitamos entrar es conocer la naturaleza de la Biblia en dos vías, tanto en anchura como en profundidad. En anchura, conocer cada segmento de la historia.
volver a redescubrir los principios fundacionales que hoy en día la gran batalla en el mundo, como está pasando en el Medio Oriente, para que usted me lo ponga, para ponérselo gráfico, las naciones de Occidente fueron construidas bajo la base judío-cristiana. Y así como estos pueblos como Hamas, Hezbollah, quieren erradicar de la faz de la tierra a Israel, la batalla cultural de hoy en día es una batalla para erradicar la base fundacional de libertad sobre el mundo occidental, que viene desde la cosmovisión judío-cristiana. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Contar la historia completa, pero traer la profundidad, la anchura. ¿Cuál es el diseño de Dios para el hombre? ¿Hacia dónde está la historia? ¿Hacia dónde va la historia? ¿Hacia dónde se dirige la historia? Y necesitamos entender, hoy en día, cuando miramos la gran batalla política es del cambio climático, y es que el mundo se va a acabar. El mundo está, su naturaleza, su énfasis, pareciera que lo que se ha dado como política de los objetivos de la agenda globalista, uno de ellos es romper los límites de la inmigración, otro es la pérdida de la soberanía en las naciones, en los pueblos, ¿cierto? Y conocemos esta agenda, pero no me quiero salir del tema ahora. Entonces, vamos aquí un momento. La historia tiene que ser redescubierta desde la perspectiva bíblica, porque una de las cosas de las tres grandes cosmovisiones que le dan estructura y forma al mundo tiene que ver con estas tres. Pero estas tres, el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estas tres cosmovisiones le dan respuesta a la realidad máxima, al origen del hombre, a la naturaleza de la creación y a la historia. Y a la historia. Y cada una de ellas va a traer un resultado de muerte, como lo hace el animismo. De aquí vienen doctrinas religiosas como el hinduismo, el budismo y toda la construcción de pensamiento que hoy en día ha sucedido sobre estas naciones. Pero vemos el secularismo, lo que hoy en día ha engendrado el animismo. Entonces, entender cada una de estas nos va a dar un resultado. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la realidad máxima? ¿Qué dice la Biblia con respecto al hombre? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la naturaleza? Y todo esto hoy en día, que son cosmovisiones que al final se ven permeadas en política pública, se ven reflejadas en estructuras de pensamientos que han permeado Disney, han permeado las telenovelas, las películas, y cada una de ellas, vamos a verlo más adelantico, porque no me voy a centrar en esto, solamente les estoy dando un paneo de cada una de estas cosmovisiones. Entonces, en los primeros módulos que ustedes van a ver de verdad y transformación, van a estudiar cada una de estas cosmovisiones. ¿Por qué les quiero animarles? En el primer bloque de este tema, permítanme, dejo de compartir, porque quiero llevarlos al segundo bloque. No lo voy a enseñar, solamente los quiero animar. El segundo bloque. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, pero no ha sacado la imagen, primo. Ya, espérate un momentico. Ya, ya. Déjenme aquí. ¿Estamos claros?
¿Alguna pregunta hasta el momento? Si quieres, dale y hacemos. ¿Inquietud? Si quieres, entra a la segunda parte y hacemos un mini ¿Pregunta, conversatorio. inquietud? ¿Puedo Ahí ya se ve seguir? la pantalla. Ahí ya se ve la pantalla. Ok, muy, ya, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla completa? Sí. Ya. Entonces, déjame un momentico, que me hizo el PowerPoint. Ya, ya. Muy bien. Cuando yo ya entiendo la historia completa, entiendo cada fragmento de la historia desde la perspectiva de cada cosmovisión. ¿Qué dice el animismo? ¿Qué dice el secularismo? ¿Y cómo se expresa? Podemos entrar a una parte que es la que los quiero llevar, y es cómo las ideas toman consecuencias. O sea, cómo esto funciona, cómo esto permea hoy en día el cultivo del desarrollo de las culturas. Entonces, lo primero que debo entender son las raíces. Lo que usted se va a dar cuenta en este tiempo es que usted puede ser como yo, 100% cristiano, pero nuestro actuar, pero nuestro operar puede ser 100% animista o puede ser 100% secularista o puedo tener un sincretismo y mezcla de todo. Entonces, cosmovisión, bajo el contexto de vivir la vida delante del rostro de Dios, es poder revisar mi actuar, que ese es el tronco, los valores, porque la cosmovisión me genera unos valores de vida económicos, culturales, políticos, sociales, que me genera una conducta. Y la conducta se da unos frutos. Entonces, el árbol es una manifestación de cómo entender que las ideas tienen consecuencias y que pensar, razonar y amar al Señor con toda nuestra mente tiene que ver con ponerme las gafas correctas. Eso es cosmovisión, ponerme las gafas con las que yo miro el mundo. Cómo construyo mis valores y cómo mis valores se ven reflejados en conductas y cómo la conducta trae consecuencias. Entonces vamos a entender que la propagación, la difusión de las ideas se hacen de dos o tres maneras. Horizontal, las ideas viajan alrededor del mundo de una zona a otra. ¿Cuál fue? El Evangelio es una de las formas de poderlo ver. El evangelio empezó en el oriente, ¿cierto? Y ese evangelio se propagó por el trabajo y el mandato que la iglesia entendió de hacer. Lo vemos propagándose en Europa vino a Norteamérica, la contrarreforma que entró en Latinoamérica. Las ideas pasan de generaciones a otras generaciones, o sea, lo vemos la importancia de cada generación. Por eso Dios es un Dios de generación. Un salmo dice, Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Dios se revela como un Dios generacional que espera que cada generación abrace y reciba. La batalla que estamos viviendo es una batalla con las generaciones, de poderles entregar el testimonio, la profundidad y la anchura. Pero hay otra forma que es a través de la cultura o de las clases sociales. Vamos a mirarlo en la clase más adelante. Entonces, miren la importancia de cómo las ideas se propagan a través de la cultura. Y todo empieza por los intelectuales. Digamos, si miráramos a Jesús y sus discípulos, son los primeros intelectuales. Dios es el primer intelectual. Dan un sistema de pensamiento. Si nosotros miráramos hoy la escuela de Frankfurt, 1946-47, los primeros ideólogos que se pensaron a reflexionar, todos secularistas, humanistas, gnósticos, ateos, ¿hacia dónde va el mundo? Y empezaron a darse cuenta que necesitaban construir un pensamiento. Y aquí es donde viene todo el trabajo de poder reflexionar de las escuelas filosóficas que hoy en día
gobiernan y han gobernado desde los claustros universitarios. La semana pasada, en la primera clase que di, era contándoles eso, la base fundacional de las universidades, sobre qué base iniciaron y dónde se fue la degradación de estas universidades. Universidades que empezaron y se iniciaron con fundamento cristiano, pero se perdieron. Entonces, estos intelectuales crean organizaciones, crean universidades, crean estructuras de pensamiento social, político, desde una cosmovisión que ellos han abrazado. Entonces vienen los artistas, el papel de los baladistas, de los artistas, de los cantantes, de los escultores, de los pintores, de los cineastas que plasman la cosmovisión. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo en Disney, en Hollywood. Pero después vienen los profesionales, la ley, la política y la economía. Cómo la ley tiene que legislar para darle estructura, cavidad a todo lo que son las ideologías. Les mostraba los 3 libros, ¿cierto? Hace 8 días, la batalla de cómo fuimos perdiendo los 3 libros, la revelación, la creación y la razón. Entonces los profesionales, los legisladores, tienen que legislar, ya no bajo bases científicas, sino bajo ideologías que no se complementan con un sustento científico. Entonces nace la política para que el pueblo pueda dimensionar y vivir desde lo público leyes que hoy en día van en contra de nuestros principios y fundamentos. Por eso alguien decía lo siguiente: dame las canciones de las naciones, que no importa quién escriba sus leyes. Hay una canción del Gran Combo de Puerto Rico, del Gran Combo de Puerto Rico, de hace más de 30 años. Se llama Si yo me levanto por la mañana en el desayuno y no hago más nada, más nada. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Esa canción, si usted la busca, años anteriores en Puerto Rico, los bancos se dieron cuenta que la cultura puertorriqueña no tenía una cultura de ahorro, no era de previsión y de ahorro. Y una de las cosas que se dio cuenta Puerto Rico es cómo la cultura tenía una cultura de expresión de vida bacana, sollada. Y una de las cosas que se dieron en muchas de sus canciones eran canciones que llevaban al libertinaje, a la vida, como dice Pablo, comamos y durmamos que mañana moriremos. Esa es una cultura de filosofía, de una cosmovisión animista, secularista, que hoy en día está permeada. Entonces le pidieron al Gran Combo de Puerto Rico que reescribiera esa canción. Si usted busca esa canción de nuevo, la reescribición, la reformulación de esa canción, ellos cambiaron la letra de esa canción porque le querían hablarle a la nación. Recuerde que la cultura de una nación es el reflejo del carácter del Dios al cual adora. Búsquela en YouTube, si alguien la busca y la pone ahorita, para que podamos entender lo que es esta canción. Entonces, transformar la cultura de la sociedad, ¿qué es? ¿Qué es transformar la cultura? Primer paso, almas arrepentidas, vidas regeneradas. Pues claro que necesitamos hacer la predicación del evangelio, darle la oportunidad a cada persona, darle oportunidades válidas a cada persona para que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que el reinado de Cristo se implante en el corazón de nuevo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Para que el reino venga necesito nacer del agua y del espíritu. Entonces la iglesia tiene un trabajo evangelístico de la predicación y la proclamación del evangelio para que las vidas sean regeneradas, o lo que le conocemos como nacer de nuevo, es entrar a la visión del reino, a los principios del reino. Pero viene el segundo trabajo, culturas reformadas. ¿Cómo viene el trabajo de culturas reformadas?
Pues viene por el discipulado. Las mentes necesitan ser discipuladas, el carácter, las ideas. Cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo primero que tuvo fue renovar su mente. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo primero que tuvo que hacer fue renovar su mente, su sistema faraónico, su sistema tiránico de gobierno que ellos tenían, su cultura había sido permeada. Por eso Dios lo que más tardó fue a sacar a Egipto del corazón de Israel. El tiempo de 40 años pudo haber sido 40 días. ¿Qué viene como resultado? Sociedades reconstruidas. Entonces, transformar la cultura de la nación es ese papel, que necesitamos entender que las creencias son importantes, las ideas forman valores, los valores traen comportamientos y los comportamientos traen consecuencias. Entonces, el punto es, ¿cuál es la relación y el papel que la iglesia toma en la sociedad? ¿Cuál es el papel? Vamos a mirar tres papeles, que es lo que habla en Juan 15, Juan 17 del 15 al 19. ¿Por qué no abrimos la Biblia y abrimos Juan 15? Juan 15, y voy a cerrar esta parte. Juan 15. ¿Quién lo lee? Primo, ¿lo puede leer? Ya te lo leo, primo. Juan Juan 15, 15, ¿sí? ajá, 17. 15, Juan 17, del Ah, 15 al 19. Juan 17, que es la oración de Jesús. Desde el Del verso. 15 al Perfecto. 19. Dice así en la nueva traducción viviente. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Muy bien. Entonces vamos a mirar tres cuadritos que nos pueden dar un modelo de la iglesia desconectada y fuera del mundo. Entonces, la iglesia en su dicotomía, la iglesia que se centra en sí misma y se olvida del mundo, se olvida de que hay un mundo que está cambiante, un mundo que va a la muerte, y esa es una de las posturas. La iglesia como comunidad, sembrando, hagamos mayormente a los familias de la fe, que es uno de los principios de la iglesia, pero la iglesia desconectada del mundo, desconectada de la línea social, política, económica, cultural, una iglesia que se desconecta. Después viene otra, una iglesia alineada y conformada al mundo. Hay una frase de Darren Miller que dice, si tú quieres ver hacia dónde va la iglesia, mira hacia dónde va el mundo. Y es la frase muy clave de él que él dice, si la iglesia no disipula la nación disipulará a la iglesia. Quiero repetírsela para que la podamos entender. Si la iglesia no disipula a la nación disipulará la iglesia. Entonces, una de las cosas que podemos estar viviendo es, no hay ninguna diferencia. Hoy el progresismo, el cristiano progresista es una corriente que hoy en día está muy fuerte, fluyendo al interior de las iglesias. Una iglesia que en día está alineado y conformado sin ninguna diferencia con los del mundo. Pero hay una iglesia que está impactando el mundo, en el mundo, pero no es del mundo. En el mundo, pero no es del mundo. Y aquí viene la dinámica de entender que somos un cuerpo viviente, orgánico, reunidos y esparcidos, reunidos y esparcidos, reunidos en adoración para ser equipados, para ser entrenados, pero esparcidos para servir y discipular a la nación. Entonces, la iglesia debe retomar su papel de agente, de sal y luz,
bajo tres premisas que no las vamos a profundizar ahora. Tres premisas. La cultura del reino vivido y proclamado. Debo conocer la justicia, la belleza y la verdad. La verdad responde a lo metafísico de las preguntas que hoy en día la iglesia no le está dando al joven. Se le está dando la universidad desde una cultura y desde una cosmovisión animista o secularista, lo que hoy en día estamos abrazando. Hemos perdido la belleza, el diseño de ciudad, de arquitectura, de vestir a un mismo y la ética, la justicia. Este es todo un tema que está en la plataforma. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que la gran comisión tiene tres dimensiones. Geográfico. Dios espera que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Demográfico. Todas las naciones, etnias, pueblos, tribus y naciones. Pero tisográfico. Y es la restauración de todas las cosas. Dios espera que todo sea restaurado, que su voluntad venga y se establezca sobre la tierra. Permítame terminar con este conceptico sencillo. El teísmo bíblico habla que Dios no es un relojero que creó el mundo y lo echó a rodar y defiéndase como pueda. Es un Dios inmanente, trascendente y que todavía está interactuando con su creación. Y para ejemplo de eso, nos invita a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, la que está en los cielos se establezca en la tierra. Entonces, entender que Dios es un Dios trascendente, inmanente, y que todavía está actuando y operando en su historia, y que juntamente con Él está involucrado, que nos ha hecho co-creadores, co-gobernadores, y ese tema es lo que necesitamos ver desde la cosmovisión, que Dios es trascendente, pero está fuera de la creación, que Dios es inmanente en su creación. Y este es todo un temita de las clases que yo quiero que ustedes vean, cómo Dios es inmanente en su creación, que se revela en su existencia, su historia, su encarnación. Entender este concepto es importante porque nos lleva a vivir la vida corandeo delante del rostro de Dios. Que Dios hace parte de nuestra fe, que podemos razonar, la ciencia, la teología, la ética, las misiones, la justicia. Dios no espera que separemos, que no haya una dicotomía. Y cuando estudiamos la línea histórica de la iglesia, empezamos a ver el deísmo, una línea y una corriente histórica que permeó la iglesia. Dios y el cosmos. Dios es el creador, el artífice, el relojero, crea el reloj, le dio cuerda y lo echó a rodar. Entonces, entender un poquito de cómo se dio históricamente este principio histórico, sus consecuencias, por qué la iglesia se separó y dio entrada a lo que se conoce como el secularismo. Cuando les hablé de los tres libros para que asocien, aquí podemos ver, Dios ya no existe, solamente lo que existe es la naturaleza, el darwinismo. La iglesia se esconde, la iglesia se esconde a la época de la ilustración y no da respuestas. Entonces, hay un concepto que ustedes van a estar reforzando y es lo que se llama el gnosticismo bíblico. Dios y lo sagrado y lo secular. Dios y lo sagrado. La iglesia, Dios, y es lo que hoy el laicismo, lo que se conoce como el laicismo quiere hacer. Ok, tus creencias, tus verdades en lo privado de tu casa o en lo privado de tu creencia o dogma religioso, pero no me traigas las creencias, tu fe, tus convicciones, no lo traigas a lo secular, sé neutro. Y eso ha sido una línea de pensamiento que ha estado permeado
por mucho tiempo en la iglesia y se conoce como una definición de gnosticismo evangélico. Dios, entonces, lo moral, la fe, la gracia, la misión, la ética, la teología, el evangelismo, el discipulado, el congregarse el domingo es sagrado. Pero ya la ciencia, el trabajo, los negocios, la política, la compasión bíblica, la justicia, eso es de días de semana. Entonces se creó una dicotomía, un dualismo. Entonces hay tres cosas que hay que recuperar y termino diciendo esto. Este fue un breve repaso muy rápido. Hay tres cosas que se perdieron. La mente bíblica, o sea, la cosmovisión bíblica que necesitamos recuperar. La amplitud de la gran comisión conjunto con el mandato cultural y se perdió la compasión bíblica, la estrategia samaritana. Entonces necesitamos recuperar una mente que nos lleve al accionar de volver a mirar la cultura y disipularla y el corazón compasivo. La estrategia samaritana, ¿quién la ha tomado principalmente? La ha tomado principalmente el gobierno, el Estado. Y ahí es donde nace el estatismo. Si el gobierno lo toma todo, ¿con qué nos quedaremos? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del gobierno. Entonces necesitamos recuperar de nuevo la compasión bíblica. ¿Qué es lo que he hecho hoy, mis amados? Un resumen muy rápido, muy rápido de lo que es la plataforma a Fundamentos 101, verdad y transformación. Entonces, la invitación que le estamos haciendo es que les vamos a mandar este link para que usted empiece a establecer el primer fundamento. Eso fue lo que me pidieron que hiciera hoy de una manera muy rápida. Espero haber sido claro en medio de lo rápido para animarles a cómo entrar a la plataforma. Este es uno de los aliados de los varios que hay. Es gratuito y quiero escuchar preguntas, observaciones, aportes